¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Juan Carlos Monedero para, sin embargo, ¿sirve todavía la democracia en nuestros países? Desde el Universal de México, un periódico tradicional, se pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que deje de emitir la mañanera, un medio que acumula al menos una mentira intolerable por semana, es decir, que hace de la información una mercancía, no un bien público. Recordemos la falsa entrevista a Monsiváis o la falsa reunión de Harfuch con Obrador, y que por tanto este diario Universal maltrata a su audiencia mintiéndola. Y resulta que le molesta que el gobierno pueda dar cuenta de lo que está haciendo. A la mañanera además van periodistas que adversan al gobierno de Morena y sus aliados. A los medios en México les molesta no tener el monopolio de lo que se habla y del marco desde el que se interpreta lo que se habla. En el extremo opuesto, en Argentina, Javier Milei acaba de presentar una ley para poder expulsar de Argentina a cualquier extranjero que, según su criterio, hable mal del país. Ahí supongo que entra también decir que la selección de fútbol no jugó bien en el Mundial, o que Messi fue un cretino al pedir que expulsaran a Cucurella cuando le dijo que le habían dado un cabezazo en los dientes a un jugador español, y el astro argentino mintió diciendo que es que se había tapado la boca para insultarlo. ¿Qué necesidad? Nadie tiene nada contra Argentina, salvo el presidente Milei y la gente que se está robando el país y convirtiéndolo en el hazmerreír del mundo con sus payasadas. Claro que respetamos a Argentina, porque Argentina es mucho más que su selección de fútbol y mucho más que su presidente. El que, por cierto, en una reunión de juristas les ha dicho que lo relevante no es la ley, sino el Antiguo Testamento. Con el decreto aprobado, Milei terminaría encarcelando a los argentinos que critiquen al gobierno. Y con esa ley, a Milei no le debieran dejar entrar ni en Brasil ni en España, donde ha ido a insultar a sus presidentes y a sus votantes. En Inglaterra y en España se está deteniendo a gente que apoya a la causa del pueblo palestino, porque Estados Unidos ha declarado terrorista a la organización Palestine Action. En el documento Cuba, capital del terrorismo mundial, Marco Rubio ha dicho que prácticamente cualquier persona de izquierdas es terrorista. De ahí a proscribir a las fuerzas políticas de izquierda en América Latina hay un paso, que por supuesto apoyará a los Salinas Pliego, María Eugenia Campos, Alito Moreno en México y toda la derecha en cada uno de nuestros países. En España ya Vox lo ha adelantado, porque ha amenazado varias veces con prohibir a los partidos políticos que, vaya por Dios, han construido una mayoría política contra
el bipartidismo y la hegemonía de la derecha tradicional en España. Eso no quita para que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya mandado sus más cordiales saludos a Su Majestad el Rey Mohamed VI y al pueblo de Marruecos, sí, al pueblo de Marruecos, con motivo del aniversario de la ascensión de Su Majestad al trono. Ha insistido en que Estados Unidos y Marruecos han mantenido la amistad más antigua de la historia de Estados Unidos y subraya su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y ha enfatizado el papel fundamental de Marruecos, qué curioso, en los acuerdos Abraham con Israel. Justo en este momento en que Pedro Sánchez había hecho una visita a Argelia, que no comulga con los intereses norteamericanos, y justo en este momento miles de jóvenes marroquíes están cruzando a nado para llegar a la ciudad española de Ceuta. ¿Por qué? Pues porque consideran que en su país no tienen la más mínima posibilidad de prosperar. Eso le da lo mismo a Estados Unidos. En Ecuador, el presidente Noboa, cuya familia exportadora de bananos ha transportado barcos con fruta llenos de cocaína, sin consecuencias. Sí, digo sin consecuencias porque desde barcos estadounidenses no le han lanzado misiles como a parquechuelas de pescadores, ni han secuestrado a su presidente por narcotraficante. Noboa está proscribiendo a todos los partidos de la izquierda ecuatoriana, a los alcaldes de la izquierda y a los políticos de izquierda a los que no ha sido capaz de derrotar en las urnas. El correísmo, esto es la corriente política, inaugurada por Rafael Correa y expresada en el Partido Revolución Ciudadana, tiene hoy al expresidente exiliado en Bélgica, al vicepresidente Jorge Glass en la cárcel y ahora al Partido Revolución Ciudadana prohibido. La nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori, hija del genocida condenado por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori, le ha entregado al ejército como primera medida de su gobierno, un gobierno que apenas ha ganado por medio punto y gracias al voto en el extranjero gestionado en los consulados por los propios Estados Unidos. Bueno, pues le ha entregado al ejército el control de la situación en el país. En Colombia, Abelardo de la Espriella, el abogado de gángsters y narcos, que igualmente ha sido proclamado presidente con acusaciones de fraude y con una probada injerencia de los Estados Unidos en las elecciones, pues ahora resulta que quiere posesionarse como presidente en un cuartel militar y no en la sede del Congreso de la República, como siempre ha ocurrido. ¿Y por qué lo hace? Pues como una forma de decirle al país, los militares van a estar por encima de los civiles en la nueva Colombia, salida del fraude electoral. ¿Cómo será que hay partidos de la extrema derecha que le han dicho que no puede posesionarse en un cuartel militar? Nuestras llamadas democracias en verdad son gobiernos representativos. No participamos de manera directa en la gestión de los asuntos colectivos, y menos aún de nuestros asuntos, sino que autorizamos a los que van a representarnos en el Parlamento y en el Ejecutivo. Para que estos gobiernos representativos funcionen, hay dos requisitos. Una esfera pública, donde la ciudadanía sepa si autorizar o desautorizar, de manera que a través de esa información veraz y plural pueda funcionar la alternancia en el gobierno. Y en segundo lugar, una división de poderes donde los jueces realmente apliquen la ley de manera universal, sin diferencias, sin presiones, sin arbitrariedad. La esfera pública está podrida. Vemos que un millonario como Elon Musk puede comprarse Twitter, Jeff Bezos de Amazon puede comprarse el Washington Post, un fondo de inversión ultraderechista francés puede comprarse el diario El País, y así. Y de los jueces, ¿qué decir? En México tuvieron que hacer una reforma constitucional que le dé al pueblo la capacidad de elegir a los jueces. ¿Por qué? Porque durante el sexenio de López Obrador daba igual lo que hubiera votado el pueblo mexicano, porque los jueces se encargaban de paralizar el cumplimiento del programa electoral. En América Latina, pero cuidado, también en Europa, en África, los jueces están encerrando a los líderes de la izquierda, proscribiendo partidos, amenazando a cualquier disidencia ahora de terrorista con apoyo de los Estados Unidos. Las democracias liberales no estaban pensadas para que gobernara la izquierda, y cuando eso empezó a pasar en América Latina con el cambio de siglo, a partir de la victoria de Chávez, y en Europa, a partir de la crisis de Lehman Brothers en 2007, que bebió, no la crisis, sino la respuesta popular de las primaveras árabes, pues las élites dijeron, esta democracia ya no nos sirve. La derecha se ha hecho nihilista. ¿Qué significa esto? Pues es una derecha que asume esta idea de la filosofía que dice que la vida no tiene ningún sentido real, que nada es seguro, que las reglas de la moral o de la religión no sirven. De hecho, la palabra viene del latín nihil, que quiere decir nada. Traducido al mexicano, me vale todo madres. Traducido al castellano de España, me importa todo una mierda. Salvo, claro está, mis intereses particulares. En España está ardiendo el país por los cuatro costados. ¿Y qué hace la derecha nihilista?
dice que es que no existe el calentamiento global. Pese a que los científicos dicen que con temperaturas de más de 40 grados, pues es más fácil que el monte arda porque arden hasta las piedras. Aunque no estemos acostumbrados, y ya no te digo nada si encima por intereses económicos, pues urbanizas donde quieras o trasplantas especies que no son autóctonas y que no cuidan realmente la salud de los montes. De hecho, la derecha nihilista niega la ciencia. En Estados Unidos está aumentando espectacularmente el sarampión. ¿Por qué? Porque estos enemigos de la ciencia dicen que las vacunas no sirven para nada. Y por supuesto, nada, los científicos no sirven, los sustituyen por influencers, que cuando opinan de cosas que no saben, es decir, cada vez que opinan porque no saben de nada, terminan perjudicando a la gente que les escucha. Con la derecha nihilista es casi imposible hablar porque mienten, tergiversan, les da lo mismo decir una cosa y la contraria. Por eso hay que regresar a hablar directamente al pueblo, como hacen los evangelistas de la prosperidad, aunque es verdad que ellos lo hacen porque ganan dinero con eso. La izquierda debe regresar a las calles, debe organizar la política de una manera plural, tanto a la interna, con partidos movimiento donde la democracia sea una constante, como a la externa, con frentes amplios, que es una manera de asumir que ya ningún partido va a ser capaz de representar a toda la población. Por tanto, humildad en la organización y esperanza en la política, como una forma de pelear en tiempos que cada vez son más feos, pero que son los que nos han tocado. Pesimistas esperanzados. Pesimistas porque hay que estar alertas de los muchos peligros, esperanzados porque no debemos paralizarnos en la resignación. La línea del tiempo no es una flecha, como decían los que inventaron la idea de progreso, como repetía Hegel o copió el primer Marx, ¿no? Como que siempre avanzamos. No, la línea de la historia se parece más a una espiral, bueno, que va ascendiendo, pero que a veces tiene también sus bajadas. Y en esa espiral ascendente, pues hay lapsos de tiempo donde puedes estar debajo de la anterior espiral, pero en la subida llegaremos a una posición de mayor emancipación. Ahora estamos en la parte baja de la espiral y por eso se nos hace todo tan complicado. Pero toca ir preparando el ascenso, donde habrá mayor conciencia ecológica, mayor igualdad de género, de raza, menos explotación. Se nota en la voluntad que tienen los jóvenes, que hay gente que dice, no, es que no quieren trabajar, pues hacen bien en querer trabajar de otra manera, no como sus padres y sus abuelos. No es eso lo que buscamos en un mundo más emancipado. Bueno, pues en la siguiente espiral ese mundo será también más multipolar, también será más pacífico, aunque en el corto plazo, la noche, hoy, parece hegemónica. Aunque cuidado, la derecha y la extrema derecha ganan con la mitad de los votos y enfrente tienen medio país mucho más consciente, mucho más informado, aunque no siempre muy organizado. Es momento pues de saber que detrás de cualquier noche siempre amanece y debemos prepararnos para que ese amanecer llegue lo antes posible. Para el oficialismo, pero esto disparó, por un lado, una cumbre del peronismo inesperada y a la vez un diálogo el lunes pasado entre Macri y Karina Milei que alumbró otra cumbre hoy en la Casa Rosada. ¿Verdad, Gaby? Yo te diría que hubo una cumbre y una contracumbre, lo que no está claro cuál es cuál, porque seguramente, según a quien le preguntes, te va a decir, nosotros hicimos esta cumbre porque los otros se apuraron a hacer su cumbre, o viceversa. Bueno, lo cierto es que sí, que hubo una reunión muy importante, por un lado, del peronismo, el martes a la noche. Es realmente, te diría, de lo más importante que pasó en el último tiempo dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque los que hicieron de celestinos, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, ambos presidentes de los bloques del Senado y de la Cámara de Diputados, consiguieron lo que hasta ahora no había conseguido nadie, que era sentar en una misma mesa a Sergio Massa, a Máximo Kirchner y a Axel Kicillof. Ya venían hablando Mayans y Martínez por separado con cada uno de los referentes del peronismo, con Massa, con Kicillof, con Máximo Kirchner y también con los gobernadores, con varios gobernadores que venían diciéndoles, che, tenemos que armar en algún momento una reunión, un encuentro para poder avanzar con un tema
que es crucial para todo el peronismo, que tiene que ver con las PASO. Esa era la excusa, me decían. Teníamos que poner una excusa, o si querés, un tema claro, conciso, delimitado, para asegurarnos que todos acudieran, porque si vos decías, che, nos juntamos para resolver la interna del peronismo, nadie se iba a querer sentar en esa mesa. Bueno, venían conversando con cada uno de los distintos referentes, con los gobernadores, como te decía, del peronismo, incluso con gobernadores del peronismo que no están hoy alineados a el peronismo en términos del partido, como es Raúl Jalil, como es Osvaldo Jaldo. Hay todo el tiempo conversaciones con ellos. El propio Kicillof tiene conversaciones permanentes con ellos. También con Hugo Pasalacqua, que hoy decidió independizarse del vínculo que tiene con Carlos Rovira. Bueno, ¿qué es lo que terminó de mostrar que era necesario una reunión y que facilitó esta reunión? La sesión del jueves pasado. Después de lo que consideran un triunfo en el peronismo, más allá de que algunos quisieron aprovechar y mostrar, sobre todo del lado de Sergio Massa, del lado del kirchnerismo, mostrar que habían sido ellos los que consiguieron los votos o convencer a algunos gobernadores, olvídate de eso. Lo que dijeron es: conseguimos articular con sectores que hasta el momento no se había podido o era muy difícil, como por ejemplo con gobernadores, como te mencionaba, que no están encolumnados dentro del peronismo. Claro, que tratan que vienen de mostrar, votando con Milei, básicamente. vienen votando con Milei, o a veces un poquito y un poquito, no me gusta el kirchnerismo, no quiero estar ahí. Bueno, consiguieron que saliera bien la votación en términos de lo que ellos pensaban, en función de dejar afuera los capítulos tanto de lo que es la ley de tierras como de la reforma de la ley de manejo del fuego. Y dijeron, es el momento. El martes se reunieron, estuvieron, como te decía, todos estos referentes, estuvieron gobernadores del peronismo, y allí empezaron cada uno a decir cuál es la realidad de cada espacio, de cada provincia, y por qué no conviene que se eliminen las PASO. A ver, te diría, es como, se trató de sellar un acuerdo de, che, acá nadie saca los pies del plato cuando se empiece efectivamente a discutir en el Senado el tema de las PASO, algo que es crucial para el gobierno de Javier Milei en lo que él está pensando para poder reelegir. Sin eliminar las PASO, suspenderlas, las posibilidades de reelección de Milei, según piensan ahí en la Casa Rosada, son más difíciles. Bueno, en esa reunión había mucha expectativa sobre también, más allá de las PASO, todos estuvieron de acuerdo, hay que mantenerlas, hay que evitar y hay que trabajar, y cada uno de ellos tiene que trabajar con otros gobernadores, hablando con cada uno para conseguir los votos y poder sostener las PASO. Gaby, espera, ¿podés explicar brevemente por qué Milei necesita suspender las PASO para ganar? Porque los oficialismos en general, no es solo el caso de Milei, si consiguen suspender las PASO, sí, ellos ya tienen definido quién va a ser el candidato a presidente. Claramente va a ser Javier Milei, nadie se lo va a discutir. Sabiendo que en el peronismo hay muchas internas, hay muchas discusiones, las PASO sirven como herramienta ordenadora, puertas adentro. De hecho, algunos dicen, che, ojo que puede llegar a haber unas PASO entre Kicillof y Sergio Massa. A mí me parece difícil que Massa quiera competir con Kicillof, y de hecho desde el sector de Kicillof dicen, ojo que nos gustaría que haya unas PASO de estas características, porque lo que hace es empoderar al candidato que salga ganador y ordena para dentro del peronismo, en este caso como de otras fuerzas políticas. Entonces, ahí... A lo que se jugaría Milei al suspender la PASO es a que vayan por separado. Claro, que vayan separados, que haya varios candidatos del peronismo, apuesta a esta interna que hay entre el kirchnerismo y el kicilofismo, a que Sergio Massa de pronto diga, che, yo también quiero ser candidato, y Cristina diga, bueno, pero yo quiero que mi candidato sea
Guado de Pedro, Claro. y que A si la lo... atomización, básicamente. Claro, exactamente, a la atomización. ¿Y cuánto hace falta para suspender las PASO? ¿Hace falta una mayoría especial, una mayoría agravada? Necesitas, me parece que no, que necesitas mayoría simple, pero... Porque una cosa es suspender las PASO y otra es eliminarlas, Claro, ¿no? porque son cosas distintas. Para suspender las PASO es mayoría simple. Para eliminarlas, eso requiere una reforma de lo que es la reforma electoral más profunda y por lo tanto, en ese caso creo que sí que necesitas una mayoría agravada. Dos tercios, ponele. 2 tercios. Ahora, el número... hoy el oficialismo no lo tiene para eliminarlas. Ni siquiera No. el 51%. No lo tiene porque justamente lo que le está pasando es que el tema está en el Senado y Bullrich le viene diciendo al gobierno, no podemos avanzar con este tema porque los aliados no quieren acompañar. El PRO, sí. El PRO medio a regañadientes, porque ahora medio que Macri armó la otra cumbre, la que vos decís es la contracumbre. Sí. O la cumbre, no sé, ya sí, lo que quieras. hay que ver si el PRO quiere, depende si una cosa es si va en un acuerdo con la Libertad Avanza o si no va con un acuerdo con la Libertad Avanza. Bueno, ese acuerdo pareciera que en la Rosada esta mañana se empezó a tejer. Sí, ahora Ale, vamos a esto porque la cumbre del PJ también generó como mucha cosa de alrededor de, se amigaron Kicillof y Máximo. Bueno, José Mayans hoy dio una entrevista y contó esto. Escucha. Fue una reunión muy agradable. Todo, Axel inclusive se salió muy bien con Máximo, se saludaron, se pasaron la mano, dieron un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así, no se habló de cosas que no tienen ningún sentido. Se habló directamente de la problemática de la gente y bueno, ese fue el compromiso. La verdad que fue una cosa muy linda porque te digo, era una reunión que iba a ser corta, de media hora, 1 hora dijimos al principio, y terminó prácticamente a las 12 de la noche, ¿verdad? Bueno, Mayans dice, se saludaron con un beso, con un abrazo. Hoy hablaba con otro de las personas que estuvo en la reunión y me decía, todos nos saludábamos los peronistas con un abrazo y con un beso, no importa si estamos peleados o no. Claro. Así que me parece que es como para tratar en esta función que yo te decía, un poco de Celestino que está haciendo Mayans, también Germán Martínez, de decir, a ver si juntamos a las partes. Y después ya habló un poquito más, porque ninguno quería anticipar que se estaba hablando un tema electoral. Hay que decir que en las dos cumbres, tanto en esta como la del PRO, se está hablando un tema electoral, claramente. O sea, de electoral pienso en una coalición, en un frente, y Mayans dijo esto sobre este tema. La alternativa a Milei es un frente de los que amamos la República Argentina, que tenemos una visión absolutamente distinta de las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno. Y por eso fue importante lo de anoche, porque aparte de eso, cada uno se comprometió a trabajar y ampliar y buscar también, mirá, Zamora, por ejemplo, de otra fuerza política, sí, ¿verdad?, que está allí, que también trabaja para ampliar el frente. Claro, Melella. Sí, Melella. Aparte Zamora tuvo un resultado contundente. Pero totalmente, claro. 26-0. La unión de las fuerzas nacionales tiene respuesta por parte de la gente. Bueno, yo lo que sí te puedo anticipar, Ale, es que están queriendo atraer a estos gobernadores como Jaldo, Jalil, Pasalacqua, incluso a Sáenz, que es el más reticente a esto, pero de la mano de Sergio Massa puede llegar a ser. Están queriendo traerlos, están pensando en un frente donde los incluya a estos gobernadores, a estos espacios políticos. Así que ojo con ese tema. Y como decíamos, hace un rato terminó esta contracumbre o cumbre del PRO y la Libertad Avanza. Hablaron Karina Milei y Mauricio Macri. Ahí hay una disputa de quién llamó a quién. Por un lado, desde la Libertad Avanza dicen, nos llamó Macri. Desde el lado de Macri te dicen, en realidad mandaron emisarios ellos para acercarse. Un poco es cierto que el gobierno, cada vez que está en una situación complicada, como la de ahora, donde las encuestas le están dando mal a Javier Milei, donde tiene una imagen negativa alta, donde no le está yendo bien el Congreso, ya pasó con José Luis Espert el año pasado cuando les estaba yendo mal. ¿Te acordás que se juntaron Javier Milei y Mauricio Macri? Lo llamó a Macri y dijo, presidente, ¿quiere que nos veamos? Bueno, las últimas milanesas. Las últimas milanesas. Ahora tuvieron una conversación, como decíamos, Karina Milei con Mauricio Macri, y allí definieron que se haga esta cumbre, esta reunión en la Casa Rosada con representantes de los dos lados. Para mí un poquito desbalanceado, porque por el lado de la Libertad Avanza estaba Lule Menem,
y Diego Santilli. Diego Santilli para mí es un híbrido ahora. Claro. Es jefe Como de gabinete. El eslabón perdido. Claro. No estoy refiriéndome, no estoy haciendo la metáfora del gorila, ¿eh? No. Eslabón perdido quiero decir que entre La Libertad Avanza y el PRO. De un lado lo tenés a Fernando de Andrés, que es casi Macri mismo. Puro. Sí. Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, que es el socio histórico de Santilli. Pero tiene muy buena relación sí. Con la Casa Rosada. Claro, claro, por eso. Y bueno, Lule Menem y Martín Menem. La verdad, Martín Menem lo sentaron a último momento, no estuvo desde el comienzo en la reunión. Llegó medio de sorpresa porque no estaba pensado que esté él, pero se ve que Karina Milei dijo, che, está Santilli, no estoy tan segura que yo tenga dos sentados ahí en la mesa míos. Por las dudas sumó un Menem más y en esa reunión dijeron que quieren volver a tener confianza, hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el terreno parlamentario. Bueno, todo eso que dijeron y que vas a leer y que vas a escuchar no es la razón. La razón es ver si pueden cerrar un acuerdo electoral el año que viene, porque se dan cuenta que si van separados, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires, les va a ir mal. En ese acuerdo entraría obviamente que el PRO preste sus votos para suspender las PASO. Los votos los presta siempre, Ale. Ese es el tema cuando dicen, estamos discutiendo la estrategia parlamentaria. Yo te digo, ¿qué estrategia parlamentaria está discutiendo el PRO y La Libertad Avanza si votan todo juntos? Bueno, quedaron todos contentos, dijeron que cada 15 días se van a seguir reuniendo, van a seguir trabajando, veremos qué pasa, pero se activaron, si se quiere, los dos sectores que seguramente van a tener la gran disputa el año que viene, en 2027. Es Gaby Vulcano con la información en directo. Desde que asumió Milei contra noviembre de 2023 a mayo de este año, que es este último dato, son 337.365 puestos menos de asalariados registrados. Salieron números del CIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que tienen un valor adicional a los habituales datos estadísticos, que es que no es una estadística, sino un registro. Es lo que pasa en toda la economía. No es que le preguntan a algunos para extrapolar de ahí lo que nos pasa a todos, sino que, es no una muestra, sino una medición, un dato poblacional, que refleja lo que hace toda la población. Bueno, lo que muestra es una destrucción de empleo realmente pasmosa. Tenemos algunos gráficos que vamos a ir compartiendo mientras hablo en el canal de YouTube, pero básicamente desde que asumió Milei contra noviembre de 2023 a mayo de este año, que es este último dato, son 337.365 puestos menos de asalariados registrados. Insisto, no es una muestra, no es una estadística, no es la encuesta permanente de hogares, son 337.365 laburantes que tenían su registro y tenían su recibo de sueldo, sea en el sector privado o en el sector público, que dejaron de tener laburo en estos 2 años y medio. Eso es algo que no para y que sigue profundizándose, porque aún en mayo, o sea, entre abril y mayo, estos dos últimos datos que compara este resultado que conocimos ayer, se pierden 10.000 puestos de trabajo en el sector privado y más de 6.900 en total, porque curiosamente el sector público recupera algunos puestos. Mira. Los seguros parecen siempre caros hasta que tenés un accidente. Ahí dejan de serlo. Durante los últimos 25 años, los argentinos tuvimos una precaución, algo que parecía incluso exagerado. Los dólares que depositan los ahorristas en el sistema financiero no se le podían prestar a otros argentinos que vayan a pedirlos prestados allí. ¿Por qué? Bueno, porque durante la convertibilidad se habilitó eso, y cuando la convertibilidad voló por el aire a fines de 2001, el sistema bancario argentino colapsó.
Y claro, se llevó puestos los ahorros de los que no habían llegado a sacarlos durante el 2001. Un año en el cual se fugaron de a miles de millones de dólares los depósitos de, claro, los que se la vieron venir. Ahora el gobierno apuesta a los préstamos en dólares para reactivar una economía que está catatónica. Ayer lo anunció el ministro de Economía, nosotros estábamos al aire, contamos de qué se trataba. Va a haber un límite y van a ser solamente préstamos para empresas en un principio. Pero ayer el gobierno dio un paso muy arriesgado. Habilitó a los bancos por primera vez desde 2001 a prestar los dólares de los ahorristas. Claro, los dólares de los ahorristas se están amontonando en los bancos desde el año pasado. Desde que abrieron el cepo para las personas, lo que ocurrió fue que muchas personas se compraron dólares. De hecho, lo están haciendo en este año 2026 a un ritmo de 2.000 millones de dólares por mes. Es un ritmo difícil de sostener para una economía como la Argentina, y parte de esos dólares se quedan en los bancos, en las cuentas en dólares de esos ahorristas que los compran con los pesos que les sobran, que son los argentinos de mayor poder adquisitivo. Claro, esos depósitos ya superaron los 40.000 millones de dólares. Y mirá qué rápido que aumentaron. Lo vas a ver en el gráfico si estás acompañándonos vía YouTube en este momento. Y si no, yo te lo cuento. Los depósitos en dólares subieron muchísimo desde el año pasado. Habían llegado a superar ya el año pasado la marca máxima que tuvieron con Macri, cerca de 32.000 millones de dólares. Después cayeron, y cuando se abrió completamente, definitivamente, el control de cambios, porque el Fondo Monetario vino con una ayudita de 20.000 palos, bueno, terminaron vendiéndole parte de ese dinero del Fondo Monetario, como hizo también Macri cuando era ministro Caputo, a los argentinos de más alto poder adquisitivo. Claro, los bancos empezaron a decir: yo tengo un montón de dólares, los puedo prestar, los tengo ociosos. Y Caputo empezó a decir: a mí me convendría que prestes esos dólares, porque quizás así se reactiva la economía. Y así es como llegó la decisión de ayer. Los depósitos en dólares tienen una contrapartida en las reservas, computan como parte de las reservas, pero en su mayoría están en cuentas a la vista, cuentas que los ahorristas pueden retirar en cualquier momento. De hecho, en algunos casos lo hacen, compran los dólares, lo dejan un tiempo en la cuenta en el banco y después se lo llevan al colchón o a una caja de seguridad. No hay gente que lleve dólares al sistema financiero, que tenga dólares en la caja o en el colchón y los lleve a los bancos. Por eso está tan desesperado el ministro de Economía y sacó la ley de inocencia fiscal, a la que se acogieron varios funcionarios, un montón, y ahora quiere sacar una ley de inocencia fiscal reforzada. ¿Para qué? Bueno, para tentar a los que tienen dólares en negro fuera del sistema financiero, con meterlos a los bancos justamente y poder usarlos para comprar algún bien registral. Pero hasta ahora no se había tentado, no había cedido ante la tentación de dejar que los bancos presten estos dólares. Y ahora sí, ahora lo hizo. Ya había habido dos programas piloto. En febrero del año pasado se habilitaron los préstamos a sujetos que tuvieran ingresos en pesos, si el fondeo de esos préstamos venía de una obligación negociable que el banco colocaba entre inversores más sofisticados, más cuantiosos, los fondos de inversión de Wall Street, por ejemplo. Esos préstamos eran caros, porque el banco tomaba esos dólares, pagaba un interés, pongamos 5%, 6% anual en dólares, y luego le agregaba su margen para prestárselo a esos sujetos en pesos.
Los préstamos no los sacó casi nadie porque valían 10% en dólares, 11% en dólares. Después, el 11 de junio de este año, se les permitió el financiamiento en dólares a empresas que consiguieran garantías de empresas exportadoras. A las exportadoras siempre les pudieron prestar dólares los bancos porque ahí no hay riesgo de descalce. Una empresa que exporta, bueno, genera dólares y entonces le puede pagar los dólares a un acreedor extranjero o a un banco local. Lo que hizo en junio pasado Caputo fue permitir que esto abra una ventanita y que, por ejemplo, una empresa de un grupo que exporta pueda decir, a mí me garantiza esta otra empresa del grupo, aunque yo no genero dólares, préstame dólares de la misma manera. Bueno, la realidad es que tampoco ninguna empresa sacó masivamente préstamos en dólares. No hay empresas corriendo a los bancos para pedir préstamos en dólares y tampoco las va a haber ahora. Básicamente porque hay pocos negocios en Argentina que permitan prever que uno va a tener un ingreso creciente en dólares como para repagar un préstamo. Ahora, lo que sí hay es una necesidad urgente por parte del gobierno de que circule más guita en la calle. Por eso decía esto Federico Furiase, el secretario de Finanzas, que ayer presentó esta medida junto con el ministro de Economía. En este concepto de competencia de monedas y dolarización endógena, es importante que se genere el circuito de los dólares. Y Argentina tiene mucho potencial. Fíjate lo que pasaron con los ahorros en dólares. Pasaron de la zona de 23.000 a 40.000 millones de dólares. Y lo que son los préstamos, hoy solamente los bancos prestan nada más que el 60% de esos depósitos en dólares. Entonces esta medida lo que busca es flexibilizar, manteniendo las medidas macroprudenciales en términos de exigencia de liquidez, de solvencia, de exposición al sector público en dólares, para justamente poder canalizar parte de ese aumento del ahorro en dólares hacia la inversión en la economía real. Lo que buscan es esto, básicamente, que parte de esos dólares en los bancos apalanque inversiones en la economía real. Lo que pasa es que la economía real no tiene negocios que hagan que las empresas tomen préstamos. No es por el lado del préstamo que se va a reactivar esta economía. La realidad es que se está abriendo una puerta a lo que para muchos es una situación muy riesgosa, a cambio de un beneficio que por lo pronto en lo inmediato no está claro. Claro, tomaron sus recaudos, establecieron un tope del 15% de los depósitos de cada banco para estos préstamos. Ningún banco va a poder superar el 15% de la guita que tiene de los ahorristas en préstamos a empresas. Tampoco se va a poder tomar un préstamo como persona humana en dólares. Pero más allá de esos recaudos, varios economistas salieron a advertir acerca del riesgo. Uno fue el exministro de Economía de Macri. Hernán Lacunza, que está lanzado ahora como candidato a presidente, habló esta mañana sobre este nuevo anuncio de Caputo y dijo esto. Ya hicimos eso, ya lo hicimos a fines de los 90. Terminamos con la especificación asimétrica, no cometamos los mismos errores. Entonces generemos un mercado de crédito en moneda local o en pesos para el que recauda pesos. Claro, esto que dice Hernán Lacunza lo advirtieron también otros economistas, también que estuvieron en el gobierno de Macri, porque Macri, con todas las cosas que hizo, no cedió a esta tentación. Andrés Neumeyer, por ejemplo, que fue economista jefe del Banco Central con Federico Sturzenegger, que fue también subgerente general de investigaciones económicas del Banco Central con el actual ministro de Modernización, tuiteó muy preocupado: alerta el cambio regulatorio de depósitos y créditos en dólares. Nos deslizamos por la pendiente resbaladiza del relajamiento macroprudencial. Una política que perduró más de 2 décadas. El populismo crediticio, escuchá esto,
El populismo crediticio es una de las razones por las cuales es saludable un banco central independiente. Claro, se burla Neumeyer de la dependencia total que tiene Santiago Bausili de Luis Caputo. Eran socios en la consultora Anker, tienen todavía negocios en común, y uno preside el Banco Central, el otro dirige el Ministerio de Economía. La relajación de las restricciones al descalce de moneda de entidades bancarias crea un riesgo sistémico, dice Neumeyer. Cuando hay una depreciación real importante, los depositantes con dólares o son rescatados por el contribuyente o son especificados. El lobby bancario va a hacer que las restricciones iniciales se deslicen por este slippery slope, por esta pendiente resbaladiza, de seguir relajando la regulación. Claro, hubo mucho lobby de los bancos locales para que Caputo habilite estos préstamos en dólares, porque ellos tienen ahí esa montaña de dólares y dicen la presto y me hago una diferencia, porque al ahorrista le pagan casi nada por tener los dólares ahí. Ahora, la memoria, si bien pasaron 25 años, todavía está muy fresca de lo que pasó en 2001, porque el corralito y el corralón fueron una cicatriz muy profunda, una herida muy profunda que todavía se ve como cicatriz. Y claro, cuando uno ve a este gobierno con los bandazos que pega, empieza a recordar los bandazos que pegaron estos mismos funcionarios en aquel 2001 fatídico. No hay acá una política de préstamos que vaya a ayudar, por ejemplo, a los que están endeudados y son morosos. No es esta una forma de salir de la crisis económica que el propio ajuste le metió a nuestra economía. Pero claro, hay muchas cosas que vuelven de 2001. Arrancamos esta semana hablando de la represión, que olía también a 2001, el jueves pasado, cuando uno veía a los policías federales disparando con escopetas sin identificaciones a la altura de la cabeza, con esos hidrantes, con esos blindados. Huele a 2001 un gabinete integrado por Patricia Bullrich, por Federico Sturzenegger, por el propio Luis Caputo, si bien en ese momento él estaba a salvo en Wall Street, pero bien que los conocía. En fin, los préstamos en dólares son un riesgo, y un riesgo sin una contrapartida tan clara como beneficio. Es un paso que dio el gobierno ayer, que para economistas de su propio palo es peligroso. Me olvidé de mencionarles también a Eduardo Levi Yeyati, un economista que simpatiza con este gobierno, que ha mostrado sus simpatías también con el de Macri, indudablemente, y que integró el equipo de Alfonso Prat Gay en el Banco Central, que redactó, de hecho, en aquel momento el artículo que ahora están flexibilizando. Bueno, medio crípticamente, porque ahora trabaja en el exterior, Levi Yeyati, pero se refirió a esto y advirtió nuevamente del riesgo que se corre. Él tiene escritos varios papers, varios estudios también sobre esto en los años 90, en el mismo 2001, desde usinas del pensamiento más ortodoxo, y lo que advierte ahora es que la dolarización financiera, bueno, lo que hace es profundizar los riesgos sistémicos de un sistema de bancos que no tiene de sobra confianza para regalar. Es un paso arriesgado que toma un gobierno en crisis económica y deslizándose por la pendiente de una crisis política también, con un año electoral a punto de abrirse, con una campaña ya lanzada, en marcha y sin motores para una economía que no arranca de ninguna manera. Hay dos tipos de denuncias, una política y una judicial, ¿no? Sí. ¿De qué estamos hablando? Para empezar, digo, para aquellos que compraron el relato del gobierno, el que sostuvo hasta ahora Milei, yo diría que Milei, que tanto denominaba a los economistas que eran kirchneristas como econochanta, se convirtió en econochanta. Porque lo que está haciendo es maquillar el déficit, desviando
fondos, como recién decía Ariel, que deben ser entregados de manera inmediata a las provincias para la reparación de las rutas. Esta es la denuncia de la colega en la Cámara de Diputados, Tolosa Paz. Esto es importante entenderlo, porque ya vemos el primer fracaso del gobierno. Ahora, lo que yo denuncio, yo tomo y digo, bueno, a ver, ¿cuánto juntó este fondo fiduciario que la gente tiene que saber? Se creó en el año 2001, no es creación de este gobierno. Y está en la instrumentación de esta ley explícito cómo tiene que hacerse esos pagos. Es decir, contra prestación de certificado de obra, tienen 60 días, hay que gatillar de manera inmediata. Vos vas, cargas nafta en el surtidor, automáticamente estás pagando un impuesto. Ese impuesto va a un fondo que lo administra el Banco Nación. Y automáticamente de ahí tiene que ir al pago de obras. ¿Qué pasó cuando asume Milei? Asume Milei y dice, vamos a derogar, y lo di cuento esto porque fue una interna dentro de la Libertad Avanza. Con la ley bases vamos a derogar todos los fondos, así como este, ¿no? Fiduciarios. ¿Por qué? Porque él que quería tener el manejo exacto de lo que entraba y salía de las esferas o de las arcas fiscales. Pero este no. Este particularmente no. Es uno que se creó en el año 2001. Bueno, se empieza esa discusión, dentro de la Libertad Avanza cierran filas y se dice con este no se toca. ¿Por qué no se tocaba? ¿Y por qué no se tocaba? Por lo que yo ahora te voy a contar y denunciar. ¿Por la cantidad de guita que debe recaudar? Porque solamente de ese billón... Claro, ¿qué hacen? Primero, solamente un cuarto al día de hoy, desde que asumió Milei, de lo recaudado, se disparó en lo que se tiene que disparar, que es el mantenimiento de las otras rutas. El resto, jugando en el mercado financiero, en las manos del cuevero, yo diría a esta altura, me hago cargo, cuevero Berreta, Toto Caputo, está jugando, timbeando, a ver si saca intereses de allí para poder maquillar el déficit. Es decir, señor televidente, sí tenemos déficit fiscal, no tenemos un superávit. Lo que está haciendo este gobierno es postergar gasto. Esa obra que no se arregla, que hoy es un pocito, va a costar 3 veces más el día que algún gobernante la quiera arreglar. Bueno, como hace con las provincias, no manda los fondos a las provincias, se los guarda, no manda fondos universidades, se los guarda, no manda fondos de salud, se los guarda, así es fácil hacer superávit, ¿no? Bueno, y ahí entramos en lo que es mi denuncia. Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Analicé y dije, a ver, ¿y en qué gastó? ¿Y cómo se gastó? Entonces ahí descubro que durante 6 meses, este fondo, los primeros 6 meses del año 2024, etapa del mandato de gobierno de Javier Milei, este fondo estuvo paralizado, no se disparaban pagos. ¿Cuándo empiezan, Gato, a dispararse los pagos y a repartirse? En las vísperas de la votación de la ley bases. Entre el 10 y el 11 de junio empiezan a gatillarse pagos. El 12 de junio, no sé si te acordás, se desempata porque vino primero la negociación fallida de la primera ley bases, luego intentan de nuevo, tuvo que desempatar en el Senado la vicepresidenta y ahí empiezan a dispararse los pagos. Cuando veo ese primer episodio, entonces digo, ¡apa! Entonces están utilizando este fondo para poder pagarle los votos a los senadores o a los diputados que responden a gobernadores, es decir, es un pago encubierto a los gobernadores que apoyan las leyes que salen ahora ya directamente de manera express, sin ningún tipo de discusión en el Congreso, y ahí me empiezo a encontrar con esto que vos estás mostrando en pantalla. Ahí estamos viendo. A ver, ¿qué? ¿Compra de votos? ¿Se puede hablar? Mira, yo acabo de hacer, de hecho, una ampliación de la denuncia directamente, y esto no es para ir en contra de ningún colega, ¿no? Pero acá hay un mecanismo de extorsión. Te lo voy a explicar por qué es un mecanismo de extorsión. Cada vez que viene una votación en el Congreso, se disparan los pagos hasta 3,5 veces, es decir, un 350% Ahí más. Está. A ver, vamos a ver esto. Por ejemplo, un ejemplo. Reforma laboral del 11 al 13 se dispararon 17.139 millones de pesos. Ley de glaciares, ahora después explicamos qué ocurría en esas... bueno, la ley de glaciares. Esto todo este año, claro, Gato. 12.551 millones de pesos. Hojarasca y zonas frías, 14.096 millones el 19-21 de mayo, 33.786 millones a través del sistema vial integrado a provincias que aportaron legisladores. 3,44 veces más
pagos salieron los días previos a las sesiones. ¿Qué hice? Estudié qué pasa con los pagos el día de la sesión, pero también la ventana de 3 días antes, que es la negociación, y la ventana del pago de los votos 3 días después. Y descubro que en promedio aumentan los pagos que se disparan de este fondo, es decir, Toto Caputo aprieta el botón, en esos días casi un 400% más cuando se mide en volumen de dinero. Bien, es un volumen de dinero ahora, ¿hacia dónde va? Y ahí trazo y constato que va hacia los gobernadores aliados. Esto que tenemos acá, que detalle de La Plata, ¿no? Que claro, ahí vos tenés todas las leyes, porque vos lo que estabas mostrando muy bien en pantalla es las de este año, que la gente las tiene más en la cabeza, además de lo escandaloso que acá fue que no se debatieran. Acá lo tiene más claro. Acá lo que tenés es básicamente todas las leyes y los pagos. Claro. Vos fijate cómo saltan, ¿no? Y la insistencia, por ejemplo, de algunas leyes que más le costaron o que más políticamente incorrecto era para los diputados y senadores poner la carita, por ejemplo, negarle al Garraham y a las universidades la emergencia, costó un poquito más caro. Claro. Ahí ves lo que costó y quiénes lo recibieron. Claro. Yo no estoy juzgando a los gobernadores, lo tendrá que hacer la justicia en todo caso, ¿no? Obviamente para que haya una extorsión, tiene que haber alguien que extorsione y otro que acepte el mecanismo de extorsión. Entiendo perfectamente lo difícil que es gobernar cuando no te llegan los fondos, que aparte te corresponden. Pero el mecanismo es ir a la justicia y pedir la coparticipación. Totalmente, claro. No agarrar y manotear. Como hace la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Bueno, u otras provincias. Bueno, entonces acá vos tenés en pantalla, que lo estoy viendo, los beneficiarios. Es decir, cada ley tenía su precio. Pero no fue para todos los diputados y para todos los senadores. Fueron para los que efectivamente le dan los votos y permiten que las leyes salgan, porque al día de hoy, incluso cuando fue el recambio de la Cámara, de diputados y de senadores, necesitan de los aliados para poder sacar las leyes de manera expresa, tanto en comisiones como en el Pleno. Pero además de lo político, digo, acá hay una ilegalidad y hay realmente hay un desvío de fondos, hay malversación de fondos públicos, porque el ministro Caputo no está cumpliendo con lo que la ley dice, ¿no? Por empezar, no puede pisarlos. Él no puede decir, ahora sí, disparo porque me conviene. Y me conviene y le voy a disparar pagos porque Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz y Salta me votan a favor. Porque además, con todo respeto digo, tienen más recepción de fondos que, por ejemplo, la provincia en la que yo nací, que es la provincia de Buenos Aires. Con el trazado vial que implica y la superficie que significa la provincia de Buenos Aires. Incluyo también a Córdoba y a Santa Fe. Bueno, Santa Fe está teniendo, los intendentes tienen que recurrir a la justicia para que le arreglen una ruta que está produciendo muertos, ¿no? Como acaba de ocurrir con senadores que van a la justicia, ¿no? Porque esas son las consecuencias que también se tienen que investigar. Claro. Porque, entonces, acá tenemos varias cosas que estudiar. Primero, puede ser también sujeto y es susceptible de estudio de dádivas. Sí. El gobernador está recibiendo este dinero, perfecto. ¿Qué hace con el dinero? También lo tendrá que investigar la justicia. En principio solamente puede hacer mantenimiento de rutas. ¿Lo hacen? Porque, por ejemplo, a mí hay tucumanos que me escribían hace unos días diciéndome, che, la 307, la ruta nacional, sigue al 20% de su superficie construida. Hace 3 años están paralizadas las obras. La Cámara Argentina de la Construcción dice que está frenada la obra pública y por lo tanto se cayó en ese rubro la actividad en términos generales, pues tampoco hay demasiada actividad privada. ¿Y entonces a dónde van a parar esos fondos? Yo no estoy diciendo que acá se lo estén llevando a su casa. Lo que sí tendríamos que, por lo menos, por lo pronto, estudiar a priori si fueron a obras. Tal vez algún gobernador que se siente apremiado porque no puede, por ejemplo, pagar salarios, está utilizando esos fondos para eso. Eso es ilegal. Sí, desde el primer momento por eso hablamos de una denuncia política, porque hay una cuestión, un condimento político, el intercambio, pero lo judicial es lo grave. Aparte acá hay que recordarle a la gente que por mucho menos y sin prueba, en causa similar la condenaron a Cristina Kirchner a la prisión. Digo, los jueces ahora, porque aparte hasta el mismo vocero lo admitió. Sí. Bueno, pero el vocero presidencial admitió que el ministro Caputo desviaba fondos. Dijo, vayan, pregúntenle al ministro de Economía. Es el mismo fondo que se estudió en la llamada o famosa causa vialidad. Bueno, y mirá cómo son las cosas desde el destino.
¿Sabés dónde cayó? En Ercolini. En el juzgado que maneja Ercolini, que condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini, si aplica la misma ley, ya urgente tiene que empezar, lo tiene todo servido, digo, ya lo tiene hecho, ¿no? Habrá que ver si se ampara en su propia doctrina. Claro, totalmente. Es la doctrina que llevó, le recuerdo a la gente porque tal vez no lo sepa, a que la doctora Fernández de Kirchner tenga una tobillera. Exacto. Entonces, sí. ¿vamos a ver tobilleras por aquí también? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que Comodoro Pro utilice los mismos códigos, ¿no? Para jugar a uno y a otro. Digo, Milei no puede desentenderse de saber que esto es así, y no, porque cuando lo dijo hasta el propio fiscal Luciani, ¿no? Que no podía no conocer. Cuando estábamos en campaña, él mismo decía que la expresidenta sí tenía la obligación de saber lo que ocurría con los fondos de vialidad. ¿A quién está pues denunciando entonces él usted también lo sabe hoy. Y sí, obvio. ¿A quién está denunciando usted concretamente? Bueno, al presidente de la Nación, sin dudas. Yo creo que acá también es indispensable entender que el gobierno, por ahí la gente no lo sabe, pero el gobierno intentó desarmar y desbaratar la Dirección Nacional de Vialidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque es dentro del organigrama del Estado el encargado del contralor de este fondo, por ejemplo. Gracias a la doctora Martina Ford, jueza, subsiste la Dirección de Vialidad. Por ahora. En términos prácticos, yo tengo entendido, por eso también pido que se investigue, que está desmantelada. Es casi un área fantasma. Y el botoncito lo aprieta Caputo, de lo que administra el Banco Nación. Total. ¿La convocaron para que ratifique la denuncia en tribunales? No, estoy ansiosa porque eso ocurra. Claro, porque eso también hay que ver, ¿no? A ver, juez Ercolini, si rápidamente actúa como en otras causas, ¿no? Si mueve, ¿no? Hoy hice una ampliación. ¿Sobre este tema? Sobre este mismo tema, porque... ¿Qué incluyó? Incluí justamente el estudio, voto por voto, de cada diputado y cada senador, a quién responden políticamente, dicho por esos propios diputados y por esos propios senadores, no solo en campaña, sino también en medios, porque, por ejemplo, vamos a decirlo en estos términos, en el caso de Misiones, dicen responder a Rovira, ¿no? Que está hoy en una puja quizás con el gobernador Pasalacqua. Entonces yo lo que quiero es estudiar el entramado de los negociados que está haciendo este gobierno y quién está negociando para quién. Entonces en esa ampliación, ¿qué señalo? Miren, estos diputados y estos senadores dicen responder a estos jefes políticos. Y estos senadores y estos diputados que responden a este jefe político son los que votaron a favor de estas leyes que propone el gobierno, incluso algunos hasta tuvieron que cambiar de votos porque hay leyes que se insistieron varias veces. Y gracias a esa insistencia, casualmente el día de la votación, o 2 días antes o 2 días después, esa provincia es beneficiada por casi un 400% más de fondos que el resto de los días del resto de la división que se hizo de repartija de este dinero. A ver, yo ahora estoy enterándome que usted va ampliando, digo, y decía, esta es una denuncia política y judicial. Ahora, por lo que está comentando y lo que incluyó hoy, esto puede, muy bien investigado, ser un nuevo escándalo político similar al que pasó en el gobierno de la Alianza con la causa sobornos en el Senado. La ley Banelco, que vos te acordás, sí, la Banelco, claro, no, las leyes supuesto. que salían con la supuesta Banelco. Bueno, eso puede ser un nuevo mecanismo. ¿Sabés por qué, Gato, no usan los ATN para premiar o castigar? Como el propio Milei lo dijo en campaña, yo en un momento lo replico en campaña. Bueno, Milei quiere utilizar los ATN, para mí era bastante controversial. A mí me parecía que lo que había que hacer era hacer una discusión de una mesa política. Si no tenés ningún gobernador que te responde, porque llegás al Poder Ejecutivo sin un gobernador de tu propio color político, es una mesa política, discutí de política, negociá, con las negociaciones bien entendidas arriba de la mesa, no por debajo. No, prefirió el látigo y el ajuste para los que no responden. Ahora, si lo hiciera con aportes del Tesoro Nacional, eso quedaría en evidencia automática. Claro. Todos sabríamos de qué se trata. Esta es una manera de esconderla. Este fondo no es público, no se publica la información minuto a minuto, día a día. Entonces no hay un asiento contable que vos puedas ver. Se requirió y hubo que hacer una investigación, se pidió un acceso de información pública que el gobierno en principio se negó a dar. Claro. Y la justicia dio lugar a un amparo para que esta información surja. ¿Por qué la querían esconder? ¿Por qué no la entregaron de entrada? Todos esos elementos a mí me hicieron sospechar y me hicieron analizar el destino del dinero.
Bueno, ojalá se profundice en la investigación. No, pensaba, diputada, es cierto que quizá no quiere ir sobre los legisladores que votaron, pero un legislador no tiene una dependencia objetiva de lo que el gobernador le diga. El legislador, diputado, senador, después levanta la mano, puede tener una pertenencia política, lo que sea. Ahora, no es alguien que lo manejan con joystick, no tiene autonomía para acompañar o no acompañar. Por lo tanto, si existió este procedimiento, los legisladores son parte del procedimiento. Pero no tengas dudas que estamos todos frente a una escribanía del poder. El Congreso es una escribanía del poder. Cuando una profunda ley como fue la reforma laboral se tendría que haber dado con un debate, yo considero, de 6 meses, o la ley de Graciares, que tenía un montón de auditorio que quería exponer su punto de vista, no se permitió tantos expositores y se tuvo que sacar de manera express. Eso sucede porque los diputados, en vez de representar al pueblo, los senadores, en vez de representar los intereses de su población, de su provincia, están siendo funcionales al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está negociando con sus jefes políticos, que son los gobernadores. Lamentablemente se olvidan de la calle, en el caso, aparte yo hablo con todos, digo, saben que estoy en un monobloque, con lo cual tengo la posibilidad y hasta me gusta dialogar con todos. Y sé incluso de una legisladora que tuvo que cerrar sus redes sociales y otro legislador que temía volver y postergó su regreso a su provincia de Buenos Aires porque tenía miedo que lo escracharan, porque le tienen miedo al escrache, porque sabe que lo que están votando no tiene que ver incluso con la doctrina del partido político por el cual fueron elegidos, pues también van en contra de su propia doctrina. Yo decía en el recinto, cuando fue lo de reforma laboral, miraba a mi alrededor y decía, pero esta gente que está votando así, estos compañeros de banca, porque son todos colegas, llegaron diciendo ser peronistas y están votando esta reforma antiderecho laboral de los laburantes. Sí, no, lo de la reforma laboral fue absurdo y realmente inexplicable que haya pasado por el Congreso esa reforma laboral, ¿eh? Ahí tal vez hay que profundizar investigaciones, porque que haya pasado una reforma laboral que ahora muchísimos argentinos y argentinos están sufriendo, que se han quedado sin ningún tipo de reparo ni de derechos y están siendo despedidos todos los días, realmente es tremendo. Acá me están, bueno, explota el WhatsApp a partir de esto, muy bien me recuerdan a algunos constitucionalistas que por un hecho similar de desvío de fondo la destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Causa administrativa, ¿no? Exactamente. Sí, Gato, por transferir partidas que supuestamente tenían que estar destinadas a un fin a otro fin. No, acá Ciercolini, porque esto es lo que hay que marcar cuando yo digo, hay que ponerle la lupa a los jueces, y no hay que tener miedo, hay que ponerle la lupa a los jueces. Ciercolini, que sin ningún dato, sin ninguna prueba, mandó presa a Cristina con estas pruebas que está denunciando la diputada Pagana, juez Ercolini, si usted es un juez de la ley y de la Constitución, por la que juró, bueno, tiene para hacer dulce de leche e investigar, ahora sí en serio, con pruebas contundentes, hasta con la admisión del vocero Ravier. No sé si alguien... No, yo simplemente quería agregar, diputada, no sé si forma parte del análisis que están haciendo, pero también hay créditos con organismos internacionales que son para fines específicos, por ejemplo, para promover programas de ciencia y tecnología, también programas de infraestructura, y que nada de eso está sucediendo, pero los dólares llegan al país. Totalmente. Ahí lo que tenés es que se supone que también el que tiene que hacer el ejercicio de contralor es el propio organismo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, el Banco Mundial. Se supone que el gobierno tiene que mandar toda la información y documentación que respalde a dónde fue asignado, supongamos, determinado crédito que fue otorgado en principio para mejorar la infraestructura en educación. Tiene que demostrarle al Banco Mundial que ese préstamo fue asignado a tales fines, con documentación. Ahora, puede suceder, no me sorprendería, que algunos organismos miren para otro lado porque tengan una orden mayor de una potencia extranjera de ayudar y acariciar a ciertos gobiernos. No me sorprendería, no sería la primera vez. Lo que sí me parece que hay que poner énfasis acá y observar es que en este caso es la plata de todos los argentinos. Acá nos están fumando algo que alguien vino de afuera y por orden, ¿no? Esto es la plata de todos los argentinos. Esto es lo que vos directamente pagás porque te cuesta muchísimo cargar el combustible,
pagás para poder transitar libremente y de manera digna. Y hay cada vez, como lo decía Gato al principio, hay cada vez más accidentes. Total. La tasa de accidentes, de siniestralidad vial se disparó. Total. Entonces, por eso yo digo, también hay que estudiar si el destino de estos fondos, que fue asignado a estas provincias que ustedes mostraron en pantalla, fue el mantenimiento efectivamente de las obras que se tienen que hacer en infraestructura vial. Por otro lado, no es menor también mirar, porque alguien me decía, bueno, hay otra provincia, Santiago del Estero, que también recibió fondos. Sí, pero no los recibió la dirección provincial de dependencia vial. Es decir, no lo recibió la provincia, lo recibió una empresa. Claro. Fue directa la negociación con la empresa. Bueno, recojo el guante, miremos las empresas también. Obvio. Pero ahí no se involucra el gobernador. Claro, eso y totalmente. lo mismo pasó Bien. en el caso de una porción menor que recibió la provincia de Chubut. Bueno, gracias, diputada. Y vamos a seguir, obviamente, las novedades. Ojalá se haga Es muy justicia, importante. Gato. Ojalá. Muchas Que gracias. vale la pena denunciar. Ojalá la convoquen a ratificar. Estoy Avísenos. esperando ansiosa. Aparte, Bueno, sabés que yo voy sin fueros, así que lo hago de Bueno. manera presencial y personal. muy bien. Gracias. Como tiene que ¿eh? ser. Gracias. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando.